Hola, hola, vamos a ver un tema hoy muy interesante, un tema un poquito que tiene un poquito de varios temas anteriores, sobre todo basado en la neurociencia. Eh, este tema siguiendo el camino que llevábamos de los temas de esófago. Fíjense que hemos vuelto a lo que es la disfagia, porque no queríamos irnos a otros temas, a otros capítulos, sin dejar bien claro muchos aspectos de la disfagia. En este caso, la disfagia orofaringea. Fíjense que la relación, le ponemos acá otro aspecto del título del tema, la deglución, porque esta fase de la deglución está muy relacionada con la disfagia orofaringea. ¿Por qué? Porque fíjense que orofaringea viene de la cavidad oral, faringea, la primera etapa, cuando el bolo ya va a llegar a lo que es esófago y va a entrar ya ese camino hacia el estómago, muy importante. Y entonces vamos a ver algunas afecciones hoy neurológicas que se relacionan directamente, como que tiene un componente muy principal llamado la disfagia. Bueno, ok, vamos al título, sería entonces un poquito largo: disfagia orofaringea, alteraciones neuromotoras de la deglución. Ahí es donde vamos a ver también qué es la deglución, qué elementos, qué estructuras participan en esta deglución, etc. Y vamos a ver lo que es la apraxia y disinesia deglutoria. La apraxia y disinesia. Vamos a ver estos aspectos. Apraxia, que pertenece al campo del examen físico, del examen físico neurológico, que son movimientos alterados que el paciente se alteran en el paciente. Fíjense que en el paciente se examina lo que es la ataxia y la apraxia cuando se hace un examen neurológico. Entonces la apraxia significa que hay un trastorno del movimiento voluntarios, en este caso. Y la disinesia se acerca un poco a lo que es el cerebelo. Por eso vamos a ver hoy aquí algunos aspectos: cómo participa el cerebro, los ganglios basales, el cerebelo y lo que es la orden cerebral, medular y periférica de lo que es, cómo participa en los trastornos deglutorios. Es muy interesante este tema, no es fácil. Voy a tratar, lo he resumido, hacer un resumen bien lo más entendible posible, porque no es un tema fácil y es muy frecuente la disfagia neuromotora. Como siempre, hoy sí, de entrada, le solicito a todos que me ve, mis fans, de antemano estoy muy agradecido. A veces recibo muy buenos mensajes, muy buenos feedback que elevan mucho la autoestima y seguir adelante. La suscripción, muy importante, las notificaciones, la campanita, porque de esta manera les llega el video cuando yo lo suba. Estoy hablando para aquellos que tienen a bien aceptar y ver muy positivo mi canal, etc. Y no olviden del Super Sans, porque con esto alimentan el canal. Muy importante para nuestro desarrollo, para nuestro tiempo. El tiempo es oro y poder seguir dedicando tiempo a lo que es el desarrollo del canal. Y también le sugiero porque lo que es la membresía, miembros del canal, porque de esta manera muchas veces dudas personales, aspectos personales éticos que no se pueden verter en los comentarios normales. Por eso a veces no se lo respondo exactamente, le hago un comentario, pero no puedo porque la ética no me lo permite. Si se hace miembro del canal hay ventajas y podemos comunicarnos personalmente. Nos vamos adelante, que el tema es un poquito engorroso y un poquito largo. Muy bien, vamos a ver qué vamos a ver hoy. El tip de hoy, fíjense que el tip de hoy viene la importancia del aceite de oliva. Muy importante, vamos a ver por qué. Un resumito rápido de por qué el aceite de oliva, llamado también el gran antioxidante. Vamos a ver conceptos generales básicos sobre la función celular, breve repaso del esófago y su inervación,
vamos a ver quién y cómo se controla la motilidad esofágica, digestión y sus etapas, importante, el concepto de deglución y etapas, enfermedades neurológicas y disfagia, niveles en que se produce este desorden, importante, Parkinson, esclerosis múltiple, la esclerosis lateral amiotrófica o enfermedad de Lou Gehrig, también llamada en este momento Stephen-Hawking disease, y la disfagia y alteraciones motoras de causa neurológica. Es ambicioso esos temas, de verdad. Voy a tratar de resumirlo. ¿Qué pasa? Que el que haya visto mis temas anteriores, hoy los resúmenes que voy a hacer lo va a entender perfectamente. Digo, lo va a entender si es un estudiante de término, un médico, si es una persona que solamente le gusta mi canal o le gusta oírme y no es médico, es un poquito engorroso para él. Vamos a ir adelante. Entonces, seguimos adelante. Vamos a empezar entonces con nuestro aceite de oliva. Fíjense, aceite de oliva extra virgen. Decimos extra virgen porque no voy a meterme en la calidad del aceite, que si tiene tal fecha, que si no es extra virgen. Bueno, no voy a meterme en eso. Todos los aceites son buenos. Vamos a ver, pero los hay mejores, como digo yo. El aceite de oliva, importantísimo. Eso es un medicamento. El aceite de oliva es un medicamento, para que lo sepan. Así que a tomar una cucharadita de aceite de oliva todos los días. Vamos a ver. Ahora bien, fíjense que vamos a poner en la pantalla para que se vean los datos que quiero poner. El gran antioxidante. ¿Qué es un antioxidante? Fíjense, todas las reacciones del cuerpo humano se basan en reacciones oxi-redox. ¿Ven? En todos los niveles. En la membrana celular, en los organelos, en los órganos, en los tejidos. Alguien se reduce para que alguien se oxide. Bien, y en este alguien se oxida, alguien se reduce, a veces sobran electrones. Y esos electrones vamos a ver que son radicales libres. Estos radicales libres son muy dañinos en el ser humano, en las células y en el tejido. Vamos a ver entonces, ¿qué es un radical libre? Vamos a ver que el radical libre es un electrón desapareado, o sea, un electrón que no ha hecho el enlace covalente con otros dos átomos, no ha hecho y sobran entonces estos electrones. Ese electrón desapareado se muestra como elemento radical libre, que son radicales superóxidos. Por ejemplo, tenemos los electrones que sobran del oxígeno, de lo que es el hidroxilo y el OH. Estos son elementos que sobran muchas veces intracelular o en los tejidos y hacen daño. ¿Ven? Y esto es lo que va a parar en lo que es el estrés oxidativo. Estrés oxidativo, muy importante. Estos son radicales libres, esto es un ejemplo, la célula normal. Los radicales libres atacan la célula y así pueden dañar y llevando a esa célula a un estrés oxidativo, llevándola más rápidamente a lo que es la apoptosis, la muerte celular programada, pero en este caso se desprograma y puede haber tejidos afectados, etcétera, y dar al traste con enfermedades inmunológicas relacionadas con este estrés oxidativo. Por tanto, atacan las membranas celulares, el ADN, ¿sabes qué es el ADN? Adenosín-fosfatidinucleótido, y otro, el ADN importantísimo, todos saben lo que es, ahí está nuestra información completa, y otros organelos, la célula y otros órganos del cuerpo en general. Ok, esa sería representarle qué cosas son estos radicales libres. No, fíjense que eso todos padecemos de esto. Inclusive hay un gen, lo que es un elemento, una estructura, una molécula, que es el glutatión, que es nuestro principal protector. Hay otros genes también que desaparece por encima, después de los 30 años empieza a decaer, y es muy importante porque nos defiende y puede hacer como una escoba barriendo todos esos radicales superóxidos, los bloquea, los controla, pero va desapareciendo, y por tanto es muy importante la ingestión futura de glutatión o en cualquiera de sus formas, y es muy importante para la salud. Por tanto,
¿Cómo podemos resolver un poquito esto? Vamos a ver por qué, tomando entonces, además de los elementos, sustancias o medicamentos que me pueden ayudar, el aceite de oliva. ¿Qué va a hacer el aceite de oliva? Prolonga la vida. ¿De qué manera? Con ese mecanismo antioxidante que tiene ese aceite de oliva. Propiedades antibacterianas importantes. Tiene propiedades contra distintos tipos de bacterias porque al defender la membrana celular protege la célula de la acción bacteriana sobre la membrana celular. Reduce el colesterol malo, sería el colesterol malo, que es el LDL, la Low Density Lipoprotein, muy importante. Mejora la salud intestinal, muy importante también. Mejora la salud intestinal, el crecimiento de lo que es de las bacterias adecuadas que viven en simbiosis de la flora bacteriana del colon, etc., el intestino delgado. Mejora el estado cognitivo, el gran poder antioxidante que sine qua non ya lo lleva de por sí desde que comenzamos a hablar. Previene la diabetes tipo 2, previene las enfermedades neurovegetativas como el Alzheimer. El Alzheimer, ya te habíamos hablado aquí, mejora la salud, mejora el estado cognitivo. Por tanto, a mejorar de lo que es el Alzheimer, que no se produzca, actúa como conduce a cuidar nuestro estado cognitivo. Protege tejidos del cáncer, lógicamente, porque al cuidar los tejidos de neoformación, de que no hay un tejido que se haga anárquico. Por lo tanto, al proteger los tejidos, es protector contra el cáncer. Y mejora el sistema inmunológico. Muy importante, mejora la inmunología. Por tanto, a beber su cucharita de aceite de oliva, muy importante. Si es mejor, es bueno. Si es bueno, es mejor. No voy a decir ahora cuál es mejor para evitar acciones legales sobre marcas, etc. No puedo estar con las marcas. Todos son buenos, todos son favorables y, bueno, cada uno que escoja el mejor. Entonces, nos vamos allá con el tema. Pero el tema, como que vamos a hablar prácticamente de qué ocurre finalmente a nivel de la placa motora en la parte superior, en los músculos que tienen que ver con la deglución y la parte más superior del esófago, como es la placa motora, etc. Y la membrana celular, cómo actúa a cada nivel cómo se produce esta disfagia. Por tanto, vamos a ver que hay que ver la concentración aproximada de iones intra y extraneuronal o extracelular. Tenemos que, fíjense que extracelular, lógicamente, extracelular, lo que es el ion, el catión más importante, o la partícula, es el sodio, extracelular, siendo el potasio la más importante intracelular. No estoy hablando de valores exactos, están copiados, pero quiero que se lleven la idea de dónde está más concentrado la cantidad sodio afuera, potasio dentro. Aquí es intracelular. El calcio prácticamente está extracelular, porque el calcio entra solamente a la membrana cuando va a actuar como mensajero o como potenciador de potencial de membrana. Para que se produzca, por ejemplo, la exocitosis, etc. El anión, los aniones tenemos el cloro, pero estos son los principales. El sodio, el potasio y el calcio son los principales en este caso que vamos a mencionar, porque son los que más actúan en lo que es la sinapsis. Tenemos entonces, ¿cuáles son los transportes fundamentales? Estos son elementos básicos regulatorios. De membrana, los transportes a través de una membrana. La ósmosis. Fíjense que la ósmosis, que es el simple paso de el agua a través de una membrana, a través de esa membrana de doble capa de fosfolípidos y una capa de proteína, esa capa de la membrana, el agua pasa desde una porción donde hay más agua a donde hay un gradiente de mayor concentración de partículas. Eso es lo que aprendimos siempre. De ahí que es importante
que a nivel del hipotálamo, a nivel de los cuerpos celulares, etc., hay que tener en cuenta que hay osmoreceptores. Osmoreceptores también lo hay a nivel de periférico. Los osmoreceptores trabajan con respecto a esto, la ósmosis. Difusión simple, gradiente, que depende de un gradiente de concentración. La difusión simple, que depende, si hay partículas acá, entran las partículas de forma libre, porque dependen de un gradiente de concentración. Ejemplo, todos los lípidos que son solubles. Transporte pasivo. El transporte pasivo, que es la difusión facilitada, que es a través de canales de proteína. Es importante porque, por ejemplo, en la zona activa de lo que es las sinapsis, el sodio va a entrar a través de esa difusión facilitada hacia la parte interior para proseguir con el mecanismo de propagación de la despolarización. Es importante. Tenemos lo que es el transporte activo, se realiza a través de los canales de proteína. El transporte activo, que ya necesita de qué? Necesita de una energía, de ATP. ¿Por qué? Porque va de donde hay menos partículas hacia donde hay mayor cantidad de partículas, porque se necesita sacar ese sodio hacia afuera, pero ya necesita una energía, necesita ATP. Depende del potencial eléctrico de ambos lados de la membrana, y por tanto el ATP, que está considerado un neurotransmisor también de moléculas pequeñas, ayuda a la salida de ese sodio hacia afuera. Esto es importante entenderlo. Le pongo esto para ahí, cuando hablemos casi al final de, por ejemplo, la placa motora, cómo funciona, se entienda bien este proceso. Ahora bien, electrolitos, electroquímica de la sinapsis y la neurona. Fíjense, aquí está la neurona, como les digo, miren el sodio en la parte externa, ¿ven? Prácticamente, el sodio siempre en la parte externa, acuérdense que el potasio es intracelular, y el sodio externo, y el calcio, ¿ven? Afuera, más concentrado. Y así funciona. Este es lo que era, recordándole, este es el botón sináptico o presináptico, y esta es la postsináptica, y esta es la zona activa, donde van a estar los receptores. Muy bien. Solamente en este caso le quería mostrar esto. Las vesículas cargadas del neurotransmisor se acercan al borde del botón sináptico y por el mecanismo de exocitosis se vierten y son recibidas por los receptores. Muy importante. Ahora, ¿cómo está inervado el esófago? Porque ahí vamos. El esófago es la parte que quiero aclararle. Ya sabemos que todo el esófago está inervado, la parte más superior, por los nervios vasomotores simpáticos del cuello, y el toro, la parte más superior, el sistema simpático, sistema parasimpático, el vago, la parte más inferior, y aquí lo que es el plexo de Meissner y Auerbach, que viene siendo la parte parasimpática. Muy importante. Y mecanismos, mecanoreceptores y osmoreceptores, como les decía, y terminaciones nerviosas. En esas terminaciones nerviosas aquí, ¿cuál es el neurotransmisor más importante? La acetilcolina. La acetilcolina, que es un neurotransmisor, pero muy básico, el primer neurotransmisor de células pequeñas que se forma en la neurona y va a las zonas importantes de producción, donde está la placa motora, en el esófago, y de producirse una alteración a estos niveles, se detiene el movimiento. Se detiene el movimiento, o hay un movimiento de espasmo si hay demasiada acetilcolina. Quiere decir que esto es un ciclo importantísimo de concentración de la acetilcolina que debe ser muy bien controlado. Este es otro repasito generales para entender en este tema. Vamos a ver cuáles son las fases. Fíjense, no es lo mismo fases de la digestión que fases de la deglución. Lógicamente, la deglución está contenida en la digestión. Pero ¿cuáles son las fases de la digestión? Primero pensamos en el alimento, que es la fase cefálica. En este caso, se empiezan a producir, lógicamente, en el estómago,
ya o a nivel oral, la secreción de salival, etcétera, de distintos tipos de elementos de la saliva, y prácticamente ya después se va a empezar a producir a nivel gástrico ciertos ácidos, el ácido clorhídrico y todas estas que ya se empiezan a segregar. Está la fase oral, que ya cuando el alimento llega a lo que es la cavidad oral, y se produce la masticación, se produce la formación del bolo alimenticio, que ya va a pasar a lo que es el esófago. Esa fase es ya la deglución. Vamos a ver cuáles son sus etapas ahora después, para poder entender qué cosa es la disfagia orofaringia esofágica. A ese nivel es bien complicado, un mecanismo donde participan muchos nervios, muchos músculos, que cualquier cosa lo puede alterar, sobre todo enfermedades neurológicas. Y la fase gastrointestinal, ya cuando va a la fase que ya se formó a nivel gástrico, el quimo, por toda la mezcla química, la mezcla de lo que son las ondas peristáticas mezclándose quimo, y la acción de la pepsina y el ácido clorhídrico, y ese quimo pasa a lo que es duodeno y a todo el intestino. Esa es la fase gastrointestinal. Y lógicamente ya la deglución, después de esta fase, es el proceso de transporte del bolo alimenticio desde la cavidad oral hasta el estómago. Esa es la que se va a alterar en lo que es la disfagia. La disfagia es un trastorno de la deglución. Por eso les traje también hoy lo que sería las estructuras que participan en esta fase de la digestión, que sería la deglución. Fase de la deglución. Existe la fase oral. La fase oral con la formación del bolo. La fase faríngea, que es cuando es el momento, como digo, es como el momento del parto. El niño está en el útero, llegó el momento, ese mecanismo, ese tránsito desde el útero a salir y comenzar a respirar es tan complicado como la misma deglución. ¿Por qué? Porque fíjense que estamos hablando de cavidad oral y al esófago. Pero ¿qué pasa? Que hay una vía aquí, que es la vía aérea, importantísima. Hay una cantidad de mecanismos que deben producirse para que el bolo alimenticio no pase a la vía aérea, tremenda. Muy importante. Videos como estos pueden buscar la anatomía de la laringe, la faringe, que ya tengo videos hechos atrás, y repaso un poquito esta parte también. Fíjense. Y está la parte ya fase esofágica, que es lo que sería ya la disfagia en este nivel. Ahora bien, fíjense qué músculos y nervios participan en la fase oral. En la fase oral están los músculos de la masticación. Músculos de masticación que son lógicamente el temporal, el pteroideo medial y lateral y el macetero, inervado por el nervio trigémino. Está también los que son en la fase de masticación, el nervio vago, porque lógicamente el nervio vago inerva el velo del paladar, que participa también en mantener el bolo hasta que no pase hacia atrás en el momento determinado. Y el hipogloso, porque es el que va a inervar la lengua, son los músculos extrínsecos y intrínsecos de la lengua, y la lengua participa en llevar el bolo, moldearlo y llevarlo hacia atrás para que vaya a la fase faríngea. Muy importante. Ya llegó a la faringe. Bueno, ahí están los músculos de la faringe que tienen que ver con el vago, los músculos de la faringe inervados por el vago. Bueno, excepto el elevador de la faringe, el estilo faríngeo, que es inervado por el glosofaringe. Ahora fíjense cómo el paladar blando participan los músculos de la laringe y faringe inervados por el vago, y el nervio recurrente. El nervio recurrente también inerva la parte superior del esófago. Miren qué interesante, cuánta gente participa ahí, cuántos nervios. Y tenemos la fase 3 esofágica, donde sería ya la musculatura esofágica, que es voluntaria, inervada por el nervio laringeo recurrente y simpáticos motores del cuello. Como lo habíamos visto, mencionado en la slide anterior que le expliqué
les repasé la inervación del esófago a ese nivel. Fíjense qué interesante. Aquí se forma el bolo, pero para llevarlo atrás, miren cuántos músculos y cuántos nervios participan para que baje por ese esófago. ¿Qué pasa? Que al pasar de la cavidad oral al esófago, pasó por encima del epiglotis. Ese epiglotis es necesario que cubra la glotis, la vía aérea, para que no entre nada para la vía aérea. Lógicamente damos esto normal porque ahí está el problema. Cuando hay una disfagia orofaringo esofágica, puede haber ahogamiento, puede haber miles de alteraciones que pueden haber ahí, y el paciente se angustia, el paciente no puede aceptar eso. Y viene la depresión. Es increíble estos trastornos que se relacionan con el Parkinson, con otras enfermedades que vamos a mencionar. Es increíble. Esto es interesantísimo, este tema, porque lo he dejado así para cuando ya, después de que habíamos dado otros temas anatómicos, etcétera, como otros tipos de obstrucciones y disfagia un poco más inferior del esófago. Pero ahora toca el tema este. Muy bien. Vamos a ver entonces esta disfagia orofaringea en enfermedades neurológicas. Miren la epidemiología. La disfagia orofaringea funcional afecta a más del 30% de los pacientes que han sufrido un accidente cerebrovascular. Vamos a ver por qué. Cuáles son los distintos niveles que se relacionan con las distintas enfermedades neurológicas, las más frecuentes. Hay muchas, pero para que ustedes vean, del accidente cerebrovascular. Con el Parkinson, hasta un 52-82%. Pero ¿qué pasa? El Parkinson exactamente, más bien es una disquinesia. Más bien es una disquinesia, una desorganización que se produce, que el paciente no, prácticamente por tener afectada su locomoción, etcétera, y se deprime un poco, es más bien una disfagia deglutoria. Deglutoria, no exactamente de tipo afectación de ningún nervio. Vamos ahora cuando lleguemos a esa parte. El síntoma inicial en 60% de la esclerosis lateral amiotrófica de la ELA, 60% en la ELA. Esclerosis lateral amiotrófica, lógicamente, esto es en esta enfermedad prácticamente lo único que no se altera son los esfínteres, el esfínter del ano no se alteran porque hay un núcleo que predomina solamente en esta función. Lo demás se altera prácticamente todo. Al 40% de los pacientes con miastenia gravis, ya la miastenia gravis, ya sí es directamente en la placa motora, ya en relación con lo que es el trabajo de la zona activa y la sinapsis con la placa neuromotora, con la placa neuromuscular. Y al 44% de los pacientes con esclerosis múltiple, lógicamente, ya esto viene siendo con una enfermedad desmielinizante central, pero que no hay una orden adecuada para que esa placa motora funcione adecuadamente, por tanto también hay disfagia. 84% de los pacientes con Alzheimer y más del 60% de los pacientes ancianos institucionalizados. Esto es una idea general que doy para que vean que es bastante significativo la existencia de esta disfagia en estos pacientes y en la vida diaria. La disfagia orofaringea, que es la más grave, la que prácticamente a veces no tiene una solución quirúrgica adecuada, como sería, por ejemplo, unos anillos de Chasky, una acalasia, algunas afectaciones, alguna inflamación de esófago que con dilataciones se resuelve. No, esto es neurológico y es bien complicado resolver. Ahora bien, ¿cuáles son los niveles que participan aquí? Por ejemplo, el haz corticoespinal, que va desde el cerebro hasta a través de la médula, llevando el control hacia la médula espinal. Pero de la médula espinal salen, y del tronco encefálico, salen las órdenes que trae el córtico espinal
para que lleguen a los músculos. Ese es el nivel más central. El cerebelo, núcleo central y profundo del cerebelo, muy importante, que sus neurotransmisores fundamentales son el glutamato y el GABA. Vamos a ver esto bien. Los ganglios basales, dopaminérgicos, los ganglios basales, sobre todo el globo pálido, lo que es el lateral y el medial, vamos a detallar bien esto. Aquí es que radica el Parkinson. Vamos a ver que sus elementos fundamentales serían el glutamato, sustancia negra y GABA. Le menciono los neurotransmisores porque ya hemos hablado bastante de neurotransmisores. Y hay un tema mío de neurotransmisores específicamente que se los sugiero, que al final de este tema se lo puedo poner como para que lo pinchen y pueden ver el tema. Neuronas motoras, aquí ya, las neuronas motoras salen del acta anterior, aquí, que sería el glutamato en exceso. Por ejemplo, la ELA, esclerosis lateral amiotrófica, que es una de las teorías. Y en la periferia, las neuronas periféricas y la placa neuromotora, cuyo principal neurotransmisor sería la acetilcolina en la placa motora a nivel del músculo. Ese músculo, como usted ve, puede ser el bíceps, puede ser el tríceps, el cuádriceps, pero le pongo esa imagen, es una imagen general. Este músculo puede representar una fibra muscular esofágica de la parte más superior del esófago. Muy bien. Esto es para que vean los distintos a nivel central y a nivel periférico que pueden tener relación con la disfagia. Por eso es que las distintas enfermedades que se relacionan con esa disfagia, que sería los ganglios basales, el cerebelo, el accidente cerebrovascular o la esclerosis múltiple, acá por desmineralización central, el córtico espinal, las neuronas motoras del asta y las que van a la periférica. Ese es el orden en que se puede afectar hasta llegar al músculo y producir un desorden de movimiento o de locomoción, por ejemplo, si es miembro, etc. Ahora, los ganglios basales. Vamos a ver una cosa. Esto es un corte del cerebro. Y aquí tenemos, miren, este es lo que sería los núcleos, los ganglios basales, lo que sería el núcleo el lenticular, este que está aquí, con lo que sería la cápsula interna, este es el tálamo, aquí sería, todo esto forma con el núcleo caudado, el núcleo striatum, muy importante. Pero vamos a ver este globo pálido que está aquí, muy importante. Este es el putamo, este globo pálido. Fíjense, tiene el putamo y el globo pálido, formado por neuronas de proyección multipolares grandes, que usan el GABA para controlar, vamos a ver, como inhibidor, ¿ves? Y también la sustancia negra como excitador. Y el glutamato. Bien, vamos a ver aquí. Esto que está aquí, es esto que está aquí, que es el globo pálido externo, que es este, que atiende cabeza y cuello y tiene que ver con la rigidez y descontrol central, troncal, paralizarlo en el Parkinson después. Y tenemos el medial, globo pálido interno medial, que tiene que ver con brazos y piernas. Por eso, cuando se altera y no hay un control de GABA, que no haya GABA para que controle estos movimientos, existe lo que se llama el temblor de reposo. Acuérdense que el temblor intencional se ve en las afectaciones del cerebelo. Aquí, en el caso del globo pálido, se ve, o ganglios basales, se ve lo que es el temblor de reposo. Por eso el Parkinson tiene movimientos de reposo, rigidez troncal, y esa ansiedad, esa rigidez, ese postramiento del paciente lo lleva a tener trastornos también disfágicos y llega a tener trastornos cognitivos. Pero en realidad no hay un desorden. Vamos a explicar bien. No hay un desorden en sí motor del esófago, pero hay una alteración de la deglución en sí. No el esófago, pero sí de la deglución. ¿Ok? Muy bien.
Vamos a ver entonces, control central de movimiento, corteza, tálamo, ganglio basal. Esta es la vía directa y la vía indirecta. Si vamos a ver lo siguiente, para que se lo aprendan, en el caso de la vía directa, lo que es la sustancia negra es el principal, miren que está pintado en azulito, y aquí el subtalámico. La corteza está en los dos lados, viene el neuroestriato, pero ¿qué pasa? Que aquí lo que es la sustancia negra envía dopamina más menos cantidad, por tanto el glutamato que viene, si no hay una dopamina adecuada, más o menos no va a haber o no va a haber la suficiente GABA hacia el globo pálido medial, que tiene que ver con piernas, por tanto se dispara, no hay quien controle, el tálamo le avisa a la corteza y la corteza le avisa a los músculos de la periferia que se muevan sin una administración adecuada. Por tanto, tiene temblor. Hasta ahí. La indirecta, está la corteza, el glutamato, el neuroestriato. Pero ¿qué pasa? Aquí no trabaja, en esta indirecta, no trabaja la sustancia negra. Trabaja el subtalámico. ¿Pero de qué manera? Aportando glutamato. Pero, ¿qué pasa? Que si no hay una buena cantidad de GABA hacia el globo pálido lateral, que es el que tiene que ver con el tronco, por tanto, puede haber trastorno, puede haber espasmo esofágico, puede haber descontrol esofágico. ¿Por qué? Porque no hay una cantidad de GABA adecuada que llegue al subtalámico y se dispara el glutamato hacia el globo pálido medial, da lo que es los movimientos laterales, o sea, los movimientos de reposo, temblor, y además no hay GABA para controlar el movimiento. Por tanto, hay espasmo esofágico, hay descontrol de la disfagia, de la deglución o de la motilidad esofágica superior. Esto es basado, esto es la vía directa e indirecta, siempre volcándome hacia lo que es la función orofaringeo esofágica. No estoy a nivel de miembro, no estoy a nivel de la patología como tal. Bien, vamos entonces a ver lo siguiente que ahora. Vamos a integrar este movimiento. Aquí tenemos que de la periferia puede llegar a la corteza mucha información, que se llama input. Y de la corteza sale output, respuestas. Pero ¿qué pasa? Que la corteza necesita una orden de organización de esos movimientos que viene ¿de dónde? De los ganglios basales, le acabo de decir, organizando. Y además necesita que el cerebelo, como generador, ejecutor de coordinación hacia la corteza, para poder organizar y para poder coordinar esos movimientos. Si no hay estos dos elementos fundamentales, que se llama Complex Information, información compleja de los dos, no va a haber entonces una respuesta adecuada. Por ejemplo, hacia el esófago. Le pongo el ejemplo. Todos los músculos del cuerpo reciben desde el centro. Por ejemplo, hasta el ejemplo de, voy a decir ahora, un nistagmo ocular, nistagmo, que es un problema del cerebelo de la línea media, ¿no? Del núcleo fastigia, del núcleo globoso, de los núcleos del cerebelo. Lógicamente, tiene una relación central. Pero ¿quién inerva los músculos? El cuarto par, el tercer par, etc. Pero están coordinados, están controlados desde el cerebelo. Esto es importantísimo que ustedes me vayan entendiendo, y si tienen que revisarlo después por separado, lo revisen. De esta gráfica entonces nos vamos a esta, que es parecida y casi igual, cerebelo y ganglios basales. Aquí lo que está un poco a la inversa. Si vamos a ver, fíjense, la corteza le tira al cerebelo y le tira a los ganglios basales, pero los cerebelos y ganglios basales le dan una respuesta organizativa que va a través del tálamo, a través del tálamo, de los núcleos anterior y lateral del tálamo. Y de la corteza sale una orden corticoespinal acá para el control del movimiento. Son dos sistemas de ¿qué? Dopaminérgicos.
dopaminérgico. A nivel central, porque ya a nivel periférico, placa motora, ¿quién es? Ya no es dopamina, ya es acetilcolina. Aprendan bien. Nos vamos de ahí ya. Ahora bien, ¿cómo funciona? ¿Cómo se genera la continuidad eléctrica? Aquí está como que más bonito, que es un esquema que le hice. Esto que está aquí es esto que está aquí. Esto que está aquí es esto que está aquí. En este caso, esto puede ser otra neurona, pero aquí yo hice una fibra muscular para entender bien a nivel del músculo, ya sea esófago, o sea el músculo bíceps, por ejemplo, o el cuádriceps, femoral, cualquier músculo, ¿ves? Tibial anterior, cualquier músculo, va a hacer esto. Y va a llegar un nervio llamado el botón presináptico. Y esto sería la fibra. Fíjense qué interesante. Esto aquí es el botón sináptico. Esta es la hendidura sináptica. En este caso especial, porque se va a encontrar con ¿quién? Con la fibra muscular. Fíjense, aquí hay receptores en la zona activa muscular. Ya hay nicotínicos y hay muscarínicos si la fibra muscular es el corazón. Pero ¿qué pasa aquí? Vamos a ver. Aquí habíamos dicho que el calcio está afuera, el sodio está afuera y el potasio dentro. No lo estamos poniendo porque el potasio no tiene relación aquí ahora. Pero miren cómo empezaría esto. Miren qué bonito está esto. El calcio, viene la despolarización. El calcio que hace, entra. Que el calcio que estimula la exocitosis. Si no hay calcio que entre, no hay exocitosis. ¿Exocitosis de quién? ¿Sale quién? La acetilcolina que viene de estas vesículas. Ahí. ¿Qué pasa entonces? Esta acetilcolina se dirige a los nicotínicos. ¿Y qué hace aquí? Abre los espacios nicotínicos y el sodio entra el sodio. ¿Y qué pasa? Que el sodio va a estimular entonces a los canales de proteína que permiten que entre más sodio y ahí se genera entonces lo que es la despolarización de la fibra hacia allá. ¿Qué pasa? Tiene que haber un mecanismo de nadie que moleste el calcio, de nadie que impida la exocitosis, de nadie que impida la cantidad adecuada de acetilcolina, de nadie que impida que se abran los ACH nicotínicos, los receptores, y que se desarrolle un mecanismo bien de despolarización. Si no, ¿qué pasa? Que la orden llega hasta ahí. Ese es el problema que pasa, por ejemplo, en la miastenia grave, que la vamos a ver hoy. Por eso el paciente con miastenia grave no tiene problemas de deglución, tiene problemas de disfagia, aunque tiene también problemas del músculo en forma general. Hasta se le caen los párpados, todo eso existe en la miastenia grave. No vamos a hablar hoy del tema miastenia, sino que se entienda lo que pasa a nivel de esas placas motoras. Muy bien. Vamos a ir entonces. Ahora, trastornos motores, vamos a un poquito de clasificación ahora. Secundario en esófago. Por ejemplo, está la musculatura estriada, musculatura lisa y neuropatía periférica. La neuropatía estriada del esófago, ¿a quién está aquí? Por ejemplo, enfermedades del músculo, distrofia muscular oculofaringia, distrofia muscular miotónica y miastenia gravis. Tiene relación con la musculatura estriada. Es uno de los que vamos a ver hoy, miastenia gravis. Además está enfermedad del sistema nervioso como accidente cerebrovascular, que es uno de los que vamos a mencionar hoy. Esclerosis lateral amiotrófica, que es otro de los que vamos a ver hoy, que tiene relación con la estriada. Enfermedad de Parkinson, la vamos a mencionar también, otra porque tiene relación con la estriada. Y enfermedades neurológicas congénitas, como la acalasia. Esta se sale un poquito. ¿Por qué? Porque lo puse aquí en la parte estriada, pero prácticamente pertenece a musculatura lisa. Pero bueno, aparece aquí porque es un fenómeno de trastornos motores secundarios en el esófago. Bien. Ahora, musculatura lisa, esclerodermia, enfermedades del tejido conjuntivo, lupus eritematoso, amiloidosis y el YERD. Gastroesophageal Reflux Disease, el YERD, que se conoce también, ya lo dimos como tema, esa.
y las neuropatías periféricas, que sería la diabetes mellitus y el alcoholismo. Todas estas tienen relación con trastornos motores secundarios del esófago. Muy bien, seguimos aquí. Ahora bien, los trastornos motores neurológicos responsables, 70-80% de etiología de disfagia orofaringe, la disfagia motora disquinésica o la disquinesia. Disquinesia es todo aquello donde se altera el movimiento. El esófago, los músculos de la faringe, los músculos para poder llevar ese bolo y bajarlo, necesita esto viene de movimiento, una quinesia o movimiento adecuado. Si no hay un movimiento adecuado se llama disquinesia. Por eso lo ponemos aquí. ¿Quién tiene que ver con esto? Por ejemplo, el traumatismo craneoencefálico o el accidente cerebrovascular van a tener una disquinesia motora a esos niveles. Viene la disfagia. Esclerosis múltiple es uno de los que vamos a mencionar. Enfermedad de Parkinson, la esclerosis lateral amiotrófica o la ELA y el ictus, accidente cerebrovascular. Son los fundamentales que tenemos para esta disfagia motora disquinética. Ahora bien, ¿dónde se producen las alteraciones neurológicas? Casi ya lo sabemos. Fíjense que el esófago es el encargado de llevar, como ya dijimos, el alimento al estómago, pero necesita un comienzo para poder seguir llevándolo hacia abajo. Entonces tenemos que, en el caso de Parkinson, un stop, como vimos. ¿Por qué? Por desorganización del movimiento. No hay dopamina, no hay sustancia negra adecuada. Por eso este paciente veremos que el tratamiento lleva L-Dopa, muy importante, para poder cumplir con esta parte de los movimientos y este control, esta desorganización, repararla. Tenemos entonces a nivel lo que sería el cerebelo, síndrome de la línea media, ya hay una incoordinación. Y tenemos, lógicamente, a nivel central, en lo que es el accidente cerebrovascular, lo que habíamos visto, el ictus. Tenemos también esclerosis múltiple. ¿Por qué? Por desmineralización central, con ausencia o problemas con los oligodendrocitos. Y tiene pérdida de control y fuerza desde arriba. ¿Ves? Aquí hay administración de movimiento, incoordinación de movimiento o pérdida de fuerza. No hay una fuerza adecuada. Y tenemos entonces también a nivel de las neuronas motoras, en la esclerosis lateral. ¿Por qué? Porque puede, por ejemplo, hay teorías porque hay un aumento o de segregación exagerada, o no hay un control de lo que es el glutamato o de sus receptores, o hay una alteración también con la monoamino oxidasa del hígado, que controla también el remanente de glutamina que queda y que no la puede controlar. Entonces hay una esclerosis lateral amiotrófica, intoxicación por glutamato. Y tenemos además a nivel de la placa motora, aquí, que se ve el problema donde en la miastenia gravis, en el Lambert-Eaton, importante, y el Lambert-Eaton para los canales de calcio, lo que sería, y también con los canales de calcio y el ACH receptor, muy importante. Son los dos temas que se ven, síndrome miasténico o miastenia gravis, a nivel de la neurona. Son los niveles que podemos presentar que tienen relación, que producen disfagia en los distintos niveles. Ahora bien, en cuanto a Parkinson, ¿qué pasa? Ya habíamos hablado, ya sabemos, esta vía directa tiene que ver con el trastorno hipocinético, que es el síndrome parkinsoniano. Ya lo habíamos explicado, con el problema de la sustancia negra, todo lo que es el glutamato, el neuroestiato, que no hay GABA para parar a este globo pálido medial, y por tanto el paciente tiene temblores de reposos incontrolables dependiendo de la cantidad de medicamentos que se use. ¿Qué pasa? Que los ganglios basales, ya habíamos hablado ya, tiran hacia el tálamo, y el tálamo a lo que es la coordinación central, y de ahí a la placa neuromuscular. Pero ya llega a la placa neuromuscular desorganizado. ¿Me entiendes?
Eso es el caso del Parkinson. De la corteza va a movimientos desorganizados periféricos. Bueno, vamos a ver entonces un poquito más del Parkinson. El desorden parkinsoniano o apraxia deglutoria. Apraxia deglutoria. El paciente no sabe cómo hacer ese movimiento. Se le olvida cómo hacer ese movimiento. No lo puede hacer. Esa coordinación, esa organización de cómo llevar el bolo y llevarlo al esófago y que baje. Y ahí es donde viene y se vuelve un círculo vicioso. No lo puedo hacer, tengo miedo a hacerlo. Y ahí es donde viene el problema. ¿Qué pasa? Que tiene un déficit de dopamina o de receptores D1. Recordad, vamos a ver aquí, vamos a mirar atrás un momentito, aquí, que aquí hay receptores DA, D1, D2, lo vamos a ver aquí también ahora, perdón. Vamos a verlo aquí, D1, D2, receptores D1 que caen, este verde, este tiene que relación con la función directa de la dopamina, el D1 falla en el Parkinson. Por tanto, el neostriatum no tiene una estimulación. Al globo pálido lateral, que es el que tiene que ver con esófago, no le llega ese control y vienen los espasmos. Esa es una. O tampoco no hay una disminución del GABA hacia el globo pálido medial y por tanto viene el temblor que habíamos hablado. Muy importante. Y así, esta es la general, esta es la completa. Este es en el caso del Parkinson, con hipokinesia, el hypokinetic disorder. Hypokinetic disorder. Ahí está, sustancia negra aquí, que aquí se produce, es esta, en la pars compacta. Se produce la sustancia negra. Y ahora bien, habíamos hablado de que el globo pálido lateral atiende cabeza, cuello y tronco. Y el globo pálido, miren lo azulito, medial, miembros, la parte más externa, los miembros. De eso, ahí viene entonces el temblor, en el caso de el temblor, en el caso de la afectación en la vía directa. Este esquema es importante entender, porque al final de la corteza, de lo que es la corteza motora, no viene un movimiento, viene disminuido hacia la parte, hacia la médula. Por tanto, hay una desorganización de movimiento y ahí es donde viene el temblor de reposo. Los pasos que no puede caminar el paciente, etc. Y puede llegar inclusive a un problema cognitivo. Vamos a andar. Ahora bien, tiene la disinesia o disquinesia, inestabilidad postural, pasitos cortos, se va hacia adelante, por eso, temblor y rigidez. Y tiene la fase inexpresiva. Hay una rigidez troncal. Rigidez troncal por esto. Luego pálido lateral no tiene, fíjense que no tiene, al no haber una estimulación de GABA hacia el subtalámico, por tanto se produce una rigidez troncal. Muy bien, síndrome de la línea media del cerebelo. Este es otro. Por ejemplo, habíamos mencionado que el cerebelo también, la parte central del cerebelo, tiene núcleos que atienden tronco y cabeza. Aquí dice tronco y head, cabeza y tronco. Por eso es que el síndrome de la línea media tiene nistagmo. ¿Okay? Pero también atiende lo que es el tronco, la parte esofágica como coordinación. Núcleos profundos coordinan cuello y tórax y hay pérdida de coordinación. Por eso hay disfagia en el síndrome de la línea media cerebelosa. Ahí lo voy a dar ahí. Seguimos. Fisiología del cerebelo. ¿Qué vamos a ver aquí? Fíjense, ¿cuáles son siempre lo más importante? El ligado por aquí y el glutamato por acá. Y el glutamato por acá. Las vías que vienen externas hacia los núcleos profundos, del cerebelo, pasan por las células de Purkinje, que son las que están en el cerebelo, o las estrelladas, a través del glutamato, pasan por el ovillo, se le llama un glomérulo cerebeloso, parecido al glomérulo renal, y fíjense que si el GABA está controlando, pero al no haber suficiente GABA, no va a haber un control de los subtalámicos y tira hacia la médula periférica, lógicamente, con desorden hacia lo que es esófago. Está la taurina, el glutamato,
el glutamato como excitador, pero siempre hay un controlador antes de llegar a los núcleos profundos del cerebelo. ¿Que cuáles eran? Recordar cuáles son. Los núcleos profundos del cerebelo son estos, que están aquí. Núcleo del techo, o fastigios, los que son los globosos, emboliformes, y ya este sería los que son dentados, son para la periferia. Ok. Esclerosis múltiple y disfagia. Ya en la esclerosis múltiple, lo que podemos decir es que se produce, fíjense, los oligodendrocitos, que son formados, lógicamente, acuérdense que cuando estudiamos la placa neural y el tubo neural, la parte del tubo neural forma lo que son el centro, los oligodendrocitos, y la cresta neural forma las células de Schwann, que son las que mielinizan periféricamente. Estos oligodendrocitos mielinizan centralmente. Ante un defecto de ellos, por inmunología, por problemas, por herencia, por lo que sea, van a producir una alteración en la mielinización. Al caerse la mielina, se cae la velocidad de conducción, y entonces ahí viene la difusión del tronco cerebral como disartria, disfagia, parálisis facial, núcleo vértigo, incoordinación de la elusión, como es lógico. Este es el centro fundamental que estamos hoy, y caída de la velocidad de conducción. Bien, hay problemas en el nervio óptico, en esa esclerosis múltiple, hay una caída total de la fuerza, pero por caída de la velocidad de conducción, fundamentalmente. Ese axón, al quedar desmielinizado, se pierde la velocidad, la forma de conducción saltatoria, y una fibra que conducía 120 metros por segundo pasa a 10 metros por segundo o menos. Y eso ya trae pérdida de fuerza y pérdida de calidad de movimiento, etc. Eso lo hace a nivel de todos los músculos, incluyendo el esófago. Esclerosis lateral amiotrófica, disfagia en la Stephen Hawking o Lou Gehrig disease, el pelotero, famoso, ahí es el nombre de enfermedad, Lou Gehrig disease o Stephen Hawking disease. En los pacientes con esclerosis lateral amiotrófica, las células nerviosas, neuronas motoras, se desgastan o mueren porque no hay una adecuada función de ellas, y quizás hay un exceso de glutamato. Ya les hablaba que al haber un exceso de glutamato no hay que controle los excesos de glutamina que se degradan a nivel del hígado por la enzimas que hay, etcétera, monoamina oxidasa, todas ellas, al no haberlo, ¿qué quiere decir? Que se alteran y el glutamato se acumula y hay una excitación, y todo eso da un control que no se puede mover el paciente, una rigidez parecido a esa postura que vemos ahí de Stephen Hawking, que en paz descanse, y Lou Gehrig, que en paz descansen también, que ya han fallecido. Ok, esto sería, y no está lejos también de producir lo que se llama la disfagia. La miastenia gravis y la disfagia, bloqueo de la acetilcolina, lógicamente. El bloqueo de los canales de sodio. Acuérdense que aquí había los canales de sodio, lógicamente, los bloqueos de los canales de sodio, se segrega la acetilcolina, abre el canal de sodio, pero ¿qué pasa? Que entra, pero no puede permitir la entrada del sodio a nivel de los canales de proteína. No lo permite, porque no hay una buena función de lo que es el receptor, y por tanto no se produce la despolarización continua, y ahí vienen entonces los anticuerpos que bloquean la acetilcolina directamente en la placa motora, que la habíamos visto, en la parte de la fibra muscular, aquí, músculo, aquí. Muy importante. Ahora también se invoca que hay una anticuerpo que se produce en el timo, en timoma, etc. Aunque el timo desaparece en la edad adulta, y pueden producir también anticuerpos que bloquean la acetilcolina, en el caso del timo, afectaciones del timo. Por eso lo pusimos ahí. Ahora bien, síndrome miasténico o Lambert-Eaton. Fíjense, aquí habíamos hablado, aquí está la miastenia gravis, que el receptor abre, pero no abre para que entre el sodio adecuadamente, para que se produzca la despolarización.
Y ahí viene el problema. Y el Lambertitum es que bloquean los canales de calcio y entonces ¿qué pasa? No se puede producir ¿qué? La exocitosis, no puede salir la acetilcolina para abrir el receptor ACH de nicotínico para que entre, etcétera. No se desencadena. En este caso, eso sería en estos casos. Y por tanto el paciente no tiene la motilidad adecuada del esófago ni la motilidad adecuada de todos los músculos del cuerpo. Ni los párpados se le caen, o sea, prácticamente en todo lo que es. Se levanta en la mañana y a medida que avanza el día pierde toda energía, pierde la fuerza. Se agota ya la acetilcolina que había aquí, por tanto, no hay la que entró, etcétera, y se agota y no se produce el movimiento adecuado. ¿Cuál sería el diagnóstico general? El diagnóstico general sería la clínica del paciente y la historia clínica. Exploración clínica, volumen, viscosidad. Este test es importante porque hay que ver a qué volumen y a qué viscosidad hace la disfagia. Eso es interesante. Esas son pruebas que se hacen. Yo exactamente no manejo esa prueba, honestamente. Sé que existe ese test, esa prueba, pero no la hago directamente. Videofluoroscopía de la fase oral y faríngea, porque es ahí, en ese tramo que se produce. Y manometría faringoesofágica. La manometría sí que conocemos para medir las ondas peristálticas. El esfuerzo de lo que es la faringe para llevar el bolo, se hace un estudio para ratificar el diagnóstico. Todo esto es la clínica del paciente para ver si estamos en presencia de qué, de un Parkinson, de una esclerosis múltiple, de una miastenia gravis, o cuál es la enfermedad que me está llevando a esto, o si es una disfagia pura, solamente de esa zona. Y el tratamiento general sería mantener el uso de la vía oral, lógicamente, luchar porque el uso de la vía oral se mantenga. Es la vía más importante. Ya sabemos que la formación del bolo incluye la saliva, incluye toda una maceración del alimento, etc. Es la vía adecuada, con la vía adecuada y natural. Ejercicios y técnicas de dilución, electroestimulación. En el caso del Parkinson, se usa la L-dopa, la carbidopa. ¿Qué pasa? O la levodopa. O también la mantadina, en el caso si está relacionada con quién, si está relacionada con un problema del timo. En el caso, la L-dopa, ¿por qué? No se le da directamente dopamina, porque la dopamina no atraviesa la barrera hematoencefálica. Hay que darle en forma de L-dopa y se consolida a nivel de los cuerpos neuronales adentro, pero ya dentro de lo que es el tejido cerebral, porque no atraviesa la barrera hematoencefálica. Ok, la esclerosis múltiple, corticoides, interferón B, acetato de glaritamine, copaxone, anticuerpos monoclonales y otros. En realidad, les menciono los tratamientos, pero pueden buscar otros como la esclerosis lateral amiotrófica, el Riluxol, la eradavona. Estos medicamentos son para mejorar los movimientos, para mejorar e impedir la cronicidad de la afección. Prácticamente son para eso. En el caso de miastenia grave, los anticolinesterásicos. Importante. El hidrofomio, inmunoglobulina ayudando a la reacción anticuerpos. Y métodos quirúrgicos como la gastrostomía. Esto último sería cuando ya el paciente no puede tragar, que si hace el efecto de la dilución se puede ahogar, se ahoga, no puede, está cerrado, entonces se hace una gastrostomía, que es la comunicación a través de la percutánea, puede ser endoscópica, el estómago, se conecta la parte externa con el estómago y para alimentarlo a través, aunque no es la vía fisiológica, pero hay que mantener el paciente. O la hiperalimentación parenteral, ¿verdad? Como hemos hablado en otros casos, cáncer de esófago, etc. Hiperalimentación parenteral con el uso de lipofundin, aminoplasmal, etc. Lipofundin, que son elementos que alimentan al paciente, pero por vía parenteral.
Pues nada, entonces fíjense, muchas gracias, como siempre, todo el que me vea, que se suscriba, todo el que me vea, si quiere alguna parte de esta, que quiere, sin pena me lo puede escribir y puedo ampliarlo, ¿no? Pero es un tema muy grande, un tema muy amplio, pero cada cosita se pudiera profundizar un poco más. Fue un tema de darle participación a estas 4 enfermedades, cómo pueden, por qué pueden provocar disfagia, a qué nivel están ellas provocando esa disfagia. Esa era la idea fundamental. Entonces vamos a ver, fíjense que hoy, que me están viendo, el que me esté viendo, hoy puede ser el comienzo de todo lo que te propongas, hoy mismo, no ayer, no mañana. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Por tanto, hoy, así dice, puede ser el comienzo de todo lo que te propongas. Las barreras están en la mente. Las barreras no son físicas. Las barreras pueden ser eliminadas y seguir adelante. Así que seguimos adelante. Ya vamos a preparar nuestros próximos temas para caer ya prácticamente en cavidad abdominal, porque fíjense que comencé con cavidad abdominal, pero me metí en el esófago, porque yo no podía dejar sin hablar de este órgano que comunica la parte más superior con la cavidad abdominal, que es el esófago. Y finalmente terminaremos en un futuro con lo que es el ano, pero esa es la parte final, pero no podíamos dejar de hablar del esófago. Seguimos adelante y que siga un año fuerte, un año bueno, un año de logros, etcétera, y sigan conmigo. Y por favor, valoren hacerse miembro del canal. Y para el que está viendo finalmente que llegó aquí hasta esta última parte, le digo que ya YouTube nos aceptó hacer promoción de merchandise o mercancía. Y hay muchos videos que le estamos colocando ya mercancía. Lo pueden buscar para ver qué mercancía es y si les favorece y si les puede ayudar, les gusta y la pueden hacer el mecanismo de compra. Nos ha hecho como un facilitador de exposición de mercancía. Ok, seguimos adelante. Nos vemos en el próximo tema.